¿Sabías que el faraón más famoso de la historia no murió como un guerrero en el campo de batalla, sino víctima de su propia herencia genética y una simple caída? Bienvenidos una vez más a su canal Imperio de los Faraones. Hoy nos adentramos en los secretos más oscuros de las momias, para descubrir cómo exhalaron su último suspiro, los hombres y mujeres que gobernaron las tierras del Nilo. Antes de comenzar este viaje al pasado, les invito a suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras investigaciones sobre el antiguo Egipto. Comenzamos nuestro relato en el año 1323 a.C. con la figura de Tutankamón. Durante décadas la humanidad contempló su máscara de oro puro, imaginando a un rey poderoso y atlético. Se pensó que este joven soberano había sido asesinado por un golpe traicionero en la cabeza, orquestado por su consejero Ay o su general Horemheb. Sin embargo, la ciencia moderna, a través de tomografías computarizadas y pruebas de ADN, nos cuenta una historia mucho más triste y humana. Los análisis revelaron que Tutankamón era el producto de un linaje real, obsesionado con la pureza de la sangre. Su padre, el faraón herético Akenatón, se casó con su propia hermana biológica, y esta unión incestuosa condenó al niño rey a una fragilidad extrema desde el día de su nacimiento. El joven faraón sufría de numerosas dolencias que hacían de su existencia un calvario silencioso. Tenía un pie izquierdo deforme conocido como pie sambo, un paladar hendido que dificultaba su habla y una enfermedad ósea degenerativa llamada enfermedad de Kohler, que causaba la muerte del tejido óseo en sus pies. En su tumba, donde se hallaron tesoros incalculables, también descansaban más de 130 bastones de madera preciosa. Estos no eran simples insignias de poder, sino apoyos vitales que el rey necesitaba para desplazarse por los palacios de Tebas. El hombre que hoy simboliza la gloria de Egipto fue en realidad un joven que apenas podía mantenerse en pie por sí mismo. La muerte definitiva le llegó de la forma más inesperada. No fue una flecha enemiga lo que lo derribó, sino una fractura abierta en su pierna izquierda, justo por encima de la rodilla. En el antiguo Egipto, una herida de este tipo era una sentencia de muerte. Debido a su sistema inmunológico comprometido por el incesto, y a que padecía una de las formas más letales de malaria, la herida se infectó rápidamente. La gangrena se apoderó de su cuerpo, y en cuestión de pocos días, el joven rey exhaló su último suspiro. El brillo del oro de su tumba oculta la realidad de un final lleno de fiebre y dolor. Es fascinante cómo la tecnología actual nos permite reconstruir el sufrimiento de un niño que cargó con el peso de un imperio sobre sus hombros debilitados. Cambiamos de escenario para hablar de un final mucho más violento y conspirativo. Ramsés III gobernó durante la 20ª dinastía, en una época de grandes crisis económicas y sociales. Aunque logró defender a Egipto de los temibles pueblos del mar, el peligro más letal acechaba en los pasillos de su propia residencia. A su esposa secundaria, la reina Tille, envuelta en la ambición y el resentimiento, deseaba que su hijo el príncipe Pentawar ocupara el trono en lugar del heredero designado por el faraón. Así nació la famosa conspiración del harén, un complot que involucró a médicos, magos y altos funcionarios de la corte. Durante más de 3000 años, la causa de su muerte fue un absoluto misterio. Los registros históricos de los juicios mencionaban el complot, pero la momia del faraón parecía intacta. Los embalsamadores egipcios, conocidos por su habilidad artística, habían hecho un trabajo magistral envolviendo el cuello del rey con capas de lino inusualmente gruesas y apretadas. No fue hasta el año 2012 cuando los investigadores utilizaron escáneres de alta resolución para ver debajo de los vendajes sin dañar el cuerpo. Lo que descubrieron fue una escena de carnicería pura. Ramsés III fue degollado con una cuchilla afilada. El corte fue tan profundo que llegó hasta las vértebras cervicales, seccionando completamente la tráquea, el esófago y todos los vasos sanguíneos principales del cuello.
Fue una muerte instantánea y brutal. Pero los conspiradores no se detuvieron allí. El escaneo también reveló que al faraón le cortaron el dedo gordo del pie izquierdo, probablemente con un hacha durante el mismo ataque. Los embalsamadores, en un acto de devoción y respeto, intentaron reparar el cuerpo para el juicio de Osiris, fabricando una prótesis de lino y resina, para que el rey estuviera completo en el campo de juncos. Este descubrimiento nos recuerda que el poder absoluto a menudo viene acompañado de una soledad peligrosa y traiciones familiares sangrientas. Si les está gustando esta crónica detallada sobre el final de los faraones, les pedimos que nos dejen un comentario contándonos cuál de estos descubrimientos forenses les parece más sorprendente. Su interacción es lo que mantiene vivo este proyecto de Imperio de los Faraones y nos permite seguir investigando los misterios del Nilo. Ahora dirigimos nuestra mirada hacia la última gran gobernante de la tierra de los faraones, la legendaria Cleopatra VII. Su muerte en el año 30 a.C. marca el fin de una era y el comienzo del dominio romano. La versión popular que ha inspirado a pintores y poetas durante siglos nos dice que se suicidó dejando que una cobra egipcia la mordiera tras la derrota de su amante Marco Antonio. Sin embargo, los toxicólogos y arqueólogos modernos cuestionan fuertemente este relato, considerándolo más una propaganda romana, destinada a mostrar a Cleopatra como una mujer impulsiva y exótica. Una mordedura de serpiente, especialmente de una cobra, es un método de suicidio extremadamente poco fiable. El veneno provoca una muerte lenta, dolorosa, y llena de síntomas visibles como convulsiones, hinchazón y parálisis progresiva. Cuando los soldados de Octavio entraron en su cámara, encontraron a Cleopatra vestida con sus galas reales y pareciendo simplemente dormida en su lecho de oro. Como una mujer de ciencia que había estudiado en la gran biblioteca de Alejandría, es casi seguro que Cleopatra utilizó un método mucho más sofisticado y controlado. Se cree que la reina preparó un cóctel químico letal, que había probado previamente en prisioneros condenados para asegurar su eficacia. La mezcla probable incluía cicuta, acónito y opio. Esta tríada de sustancias garantiza una transición al más allá sin sufrimiento. El opio induce un sueño profundo, la cicuta causa una parálisis muscular ascendente, y el acónito detiene el corazón de manera definitiva. Al elegir su propia muerte, Cleopatra le robó a Octavio su mayor triunfo. Murió como una diosa manteniendo su soberanía y su misterio, desafiando al imperio más poderoso del mundo, hasta su último suspiro. Pasamos ahora a la figura imponente de Ramsés, segundo conocido por la historia como el Grande. Este faraón no solo fue un guerrero y un constructor incansable, sino que desafió las leyes de la biología viviendo hasta los 90 años. Gobernó durante 66 años, tiempo suficiente para que la mayoría de sus súbditos pensaran que era un dios eterno que nunca moriría. Pero debajo de los monumentos de Abu Simbel y de las estatuas colosales, el cuerpo del rey era un mapa de agonía. Sus últimos años fueron una lucha constante contra la decrepitud física, y tenía la espalda tan arqueada por la espondilitis anquilosante, que su barbilla casi tocaba su pecho, y sus articulaciones estaban endurecidas por el paso del tiempo. Sin embargo, el verdadero verdugo de Ramsés el Grande fue algo que hoy consideraríamos una dolencia menor. El faraón padecía de una higiene dental deplorable. Las radiografías de su momia muestran un absceso masivo en su mandíbula inferior, un agujero en el hueso causado por una infección bacteriana persistente. En un mundo sin antibióticos, cada latido del corazón enviaba oleadas de dolor punzante a través de su rostro. La infección terminó por filtrarse al torrente sanguíneo, provocando una septicemia o envenenamiento de la sangre. El gran conquistador que se enfrentó a los hititas en la batalla de Kadesh pasó sus últimos días consumido por la fiebre y el dolor de una boca podrida. El hombre que se creía inmortal murió víctima de una simple bacteria, demostrando que la naturaleza no hace distinciones entre campesinos y reyes. La historia de la reina Hatshepsut
es igualmente fascinante y trágica. Ella fue la mujer que se atrevió a gobernar como un faraón masculino, luciendo la barba postiza y la corona doble. Durante décadas su muerte fue un enigma, hasta que en el año 2007, un pequeño diente encontrado en una caja canópica permitió identificar finalmente su momia. Al analizar su cuerpo, los investigadores descubrieron que Hatshepsut sufría de diabetes y un cáncer de huesos avanzado que se había extendido por todo su esqueleto. Lo que nadie esperaba encontrar fue la probable causa de ese cáncer. En su ajuar funerario se encontró un frasco de cerámica que aún contenía residuos de una loción para la piel. El análisis químico moderno reveló que la crema estaba compuesta por aceite de palma, aceite de nuez moscada y una cantidad significativa de benzopireno, una sustancia altamente cancerígena que hoy se encuentra en el humo del tabaco. Hatshepsut sufría de una enfermedad crónica de la piel, probablemente eczema, y aplicaba esta mezcla de forma regular para aliviar su picazón y mantener su apariencia real. Sin saberlo, su propio tratamiento de belleza la estaba envenenando día tras día. Es una paradoja cruel que la mujer que gobernó Egipto con mano de hierro muriera debido al uso de sus propios cosméticos de lujo. Hacemos una pausa en este viaje al más allá para recordarles que si disfrutan de estos contenidos de alta calidad, pueden apoyarnos suscribiéndose al canal. Queremos que la comunidad de Imperio de los Faraones sea el lugar de encuentro para todos los apasionados del antiguo Egipto. Déjanos tu me gusta si te interesa la arqueología forense. Regresamos a los tiempos de guerra para encontrarnos con Seqenenre-Taa, apodado el Bravo. Este faraón de la 17ª dinastía inició la lucha para expulsar a los invasores hicsos que dominaban el norte del país. Su momia descubierta en el escondite de Deir el-Bahari es considerada la más horrorosa de toda la historia egipcia. A diferencia de la serenidad que suelen mostrar los reyes difuntos, el rostro de Seqenenre-Taa está congelado en una expresión de angustia absoluta. Los científicos forenses han reconstruido sus últimos minutos de vida y la escena es desgarradora. Seqenenre-Taa fue capturado por sus enemigos. Las heridas en su cráneo cuentan la historia de una ejecución ritual y violenta. Recibió un impacto de hacha de guerra en la frente, que le aplastó el hueso y le abrió el cerebro. Una daga penetró detrás de su oreja izquierda, y un golpe de maza le destrozó la mejilla y la nariz. Sus manos estaban crispadas, y según los análisis, estaban atadas a la espalda cuando fue atacado. No murió luchando con su espada en la mano, sino arrodillado e indefenso ante sus captores. A los embalsamadores tuvieron que trabajar deprisa con un cuerpo que ya había empezado a descomponerse en el campo de batalla, dejando para la posteridad la imagen viva de un hombre que dio su vida por la libertad de su pueblo. Otro relato de juventud y tragedia es el de Ptolomeo XIII, el hermano pequeño de Cleopatra. En medio de la guerra civil contra su hermana y las legiones de Julio César, el joven faraón de 15 años se encontró en una situación desesperada tras la batalla del Nilo. Mientras intentaba huir de las tropas romanas, el rey saltó a un bote que ya estaba sobrecargado de soldados y oficiales. Ptolomeo vestía una armadura ceremonial forjada íntegramente en oro macizo. Aunque era un espectáculo visual impresionante para inspirar a sus hombres, el peso de aquel metal era una trampa mortal en el agua. Cuando la pequeña embarcación volcó en las corrientes del Nilo, el joven faraón fue arrastrado al fondo instantáneamente. El oro que debía proteger su divinidad fue lo que lo hundió en el barro del río. No hubo gloria ni entierro digno en ese momento. El Nilo se tragó al último de los Ptolomeos masculinos, y días después, los soldados romanos encontraron su cuerpo hinchado y cubierto de lodo, aún aferrado a su pesada coraza dorada. Julio César ordenó que su armadura fuera exhibida en Alejandría, para confirmar a todos que el joven rey había dejado de existir, poniendo fin a la guerra civil de la forma más amarga posible.
Ramsés V nos ofrece una perspectiva diferente sobre los peligros del pasado. Su reinado fue corto y estuvo marcado por la inestabilidad, pero su cuerpo se convirtió en un registro médico invaluable para la humanidad. Al examinar su momia, los científicos quedaron atónitos al ver que su rostro y su cuello estaban cubiertos de pequeñas pústulas y cicatrices elevadas. Los estudios dermatológicos confirmaron que el faraón murió de viruela. Esta es la evidencia más antigua del mundo de la existencia de este virus devastador. Para los antiguos egipcios, ver a su dios viviente sucumbir ante una erupción cutánea tan agresiva debió ser una señal de que los dioses estaban descontentos. La viruela no respetaba jerarquías ni templos. Ramsés V probablemente murió durante una epidemia que asoló las ciudades de Tebas o Memphis. Su cuerpo preservado por miles de años nos permitió entender que las pandemias han sido compañeras de la humanidad desde los albores de la civilización, y que incluso aquellos que se consideraban protegidos por las deidades del cielo eran vulnerables a los enemigos invisibles del mundo microscópico. Finalmente, llegamos al origen de todo con el faraón Menes, también identificado como Narmer, el hombre que unificó el Alto y el Bajo Egipto, creando el primer gran imperio del mundo. Su historia se pierde en la niebla del tiempo, pero los registros antiguos conservados por el historiador Manetón nos narran un final digno de una leyenda épica. Después de gobernar durante 62 años y establecer las bases de la cultura egipcia, Menes encontró la muerte en las mandíbulas de una de las criaturas más temidas del río Nilo. Según los textos del templo, el primer faraón fue atacado y devorado por un hipopótamo mientras realizaba una cacería o un ritual en el agua. En la simbología egipcia, el hipopótamo macho era la encarnación de Seth, el dios de la violencia y el caos. Es una ironía histórica maravillosa que el hombre que trajo el orden a Egipto mediante la unificación terminara sus días a manos de la bestia que personificaba el desorden. Menes desapareció en las aguas dejando tras de sí un reino unido, pero recordándonos que incluso el fundador de la civilización era una presa ante el poder indomable de la naturaleza africana. La muerte para los egipcios no era el final, sino una transformación necesaria para alcanzar la vida eterna. Cada una de estas historias nos muestra que detrás de los nombres sagrados y las pirámides de piedra, había seres humanos que sintieron dolor, miedo y esperanza. Esperamos que este recorrido por la mortalidad de los dioses les haya fascinado tanto como a nosotros. No olviden suscribirse a Imperio de los Faraones, darle me gusta al video y compartirlo con sus amigos para que más personas descubran la verdadera historia de Egipto. Nos vemos en nuestro próximo video para seguir explorando juntos los secretos de los faraones. Gracias por estar con nosotros.